Ahora, para que una persona no vegana sea vegana, en esta ecuación es súper importante entender quién es la persona no vegana, porque nosotros Ujú. ya somos expertos en lo que es una persona vegana, sabemos lo que vivimos, lo que nos preguntan, que si la proteína, todo. El mundo vegano ya lo conocemos súper bien. Pero creo que en muchas ocasiones nos olvidamos o nos queremos olvidar de cómo éramos cuando no éramos veganos. Y si un poco nos reconectamos con nosotros mismos antes, podremos entender a la gente que no es vegana y poder abrir esa puerta que a veces sentimos que está cerrada, ¿no? Hablas a Ujú. alguien y te vas y dices, ¿pero cómo es posible que se cierra tanto? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a este espacio de entrevistas, a este espacio de activismo, a este espacio de veganismo, donde ya saben que estamos compartiendo con todas ustedes toda esta información, porque como decía nuestro súper invitado de hoy ahora, antesitos de empezar, me decía, bueno, si la mitad de los veganos hicieran activismo, o sea, si de verdad compartieran el mensaje, imagínense dónde estaríamos llegando, porque todavía hay muchos veganos por ahí en silencio, que todavía un poco, y a mí me pasaba al principio, era como, no, pues sí, yo soy, pero no le voy a meter caña a las personas con esto, no voy a estar, porque no quiero convertirme como en ese vegano desagradable que supuestamente está todo el tiempo ahí. Y entonces son temitas que hay que superar. Y hoy acá está con nosotros una persona que yo admiro mucho porque ha hecho precisamente eso. Dijo un día, voy a compartir el mensaje y lo comparte de múltiples formas que vamos a estarlas desarrollando durante la entrevista. Así que, Joseph, bienvenido acá a este espacio y agradeciéndote obviamente por estar acá en este momento. Gracias, muchas gracias, Esteban. Un placer estar aquí charlando contigo y encantado de poder hablar contigo de veganismo, de activismo y de ayudar, como sea. Bueno, me pedías que me Sí, sí, presentara, me llamo preséntate Josep un de la poco. Paz. Sí, me llamo Josep de la Paz, soy vegano. Mira, voy a cumplir, ahora en julio, voy a cumplir 9 años desde que me tomé la píldora roja. La de la verdad. Roja, la azul, ya no me acuerdo de la película de Matrix, pero sí, 9 años prácticamente. He escrito algún que otro libro sobre veganismo, he escrito La Revolución Vegana, un libro sobre educación de niños veganos. Hago un podcast semanal desde hace casi 6 años con Joan Boluda en veganismo.org. Tengo un blog sobre veganismo que se llama vitaminavegana.com y además coopero con un par de organizaciones que están aquí en Israel. Yo vivo en Israel, me casé en Israel, tengo 2 niños en Israel y colaboro haciendo dos cosas, principalmente con una organización, es algo más ocasional. Ayudo para manejar un poco la web en español, traducir textos, traducir subtítulos de películas, etcétera. Y aparte de eso, lo que hago es dar charlas en escuelas, principalmente escuelas de secundaria o grupos de jóvenes un poquito mayores, sobre derechos animales. Ok. Esas son las cosas, digamos, claramente activistas, pero bueno, muchas veces he dicho y realmente lo creo que en el fondo cualquier vegano es por definición un embajador del veganismo allá donde vayas. Creo que te pasa a ti, nos pasa a muchísimos, ¿no? Que vas a un sitio y a la que sale el tema de que eres vegano, ya te están preguntando o bueno, te preguntan, esto ocurre mucho, o ya te miran de otra manera Sí, y ya sí. van a decir, sí, pero ¿recuerdas el chico aquel vegano que hizo esto? Y si le hiciste mal, malo, ¿no? Porque ya el chico vegano que hizo esto mal, o el chico vegano a este que hizo algo y lo hizo bien, o sea, estás representando una idea, Ujú. estás representando un movimiento, estás representando una opción para cualquier persona que no es vegana. Sí, total. Ahí no tienes opción. O sea, te preguntan, apenas sale el tema de que eres vegano, la conversación ya se inicia con las mismas preguntas de siempre, pero ya hay conversación, ya hay un tema de Sí, llevar el sí, mensaje. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Correcto. Ah, genial. A menudo sale por el tema, es verdad que a veces existe un chiste, Joan, por ejemplo, le gusta recordar mucho el chiste, ¿no? Que dicen, ¿cómo sabes que un vegano es vegano? No, no te preocupes, que ya te lo voy a decir. Sí, 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 he visto el meme. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con o sea, no Ajá. creo que represente la realidad porque
en mi experiencia, ocurre muchas veces que se habla de veganismo, o sea, cuando la gente ya sabe que soy vegano, la gente muchas veces busca hablar del tema y me lo saca en comidas familiares, en reuniones de amigos. Sale un tema y de repente alguien dice, porque los veganos, y ya me está, como que me tira la pelota, ¿no? Entonces, a veces, claro, tienes que saber cómo te manejas en cada situación. A veces es una invitación que la quieres tomar, la aceptas y hablas y explicas, conversas, y hay veces donde dices, no, esta situación no es ideal, no conviene por lo que sea, ¿no? Siempre hay todo tipo. Claro, Ese es claro, el claro. tema. Claro, claro, claro. No, tienes toda la razón. Al final, yo también estoy en parte pues ahí de acuerdo contigo y es que muchas personas, así no tengan la intención de volverse veganas, pero tienen como esa curiosidad, como ese, como, hey, ¿cómo manejas esto? O ¿cómo haces esto? O ¿qué significa ser vegano? Que muchas veces las personas ni lo entienden del todo bien, así sea con la típica pregunta, y pescado tampoco comes, y huevo tampoco, y leche tampoco, que empiezan como con la lista del supermercado para ver qué comes o qué no comes, pero de todas maneras es interesante. Algo que me gusta mucho de ti es que, claro, cuando yo creo que te conocí por el podcast, empecé a escuchar el podcast de veganismo hace ya varios años, y algo que me llamó la atención y es que estuvieras en Israel, y además en Israel entiendo que estás como en un pueblo relativamente pequeño, o sea, no como en la gran urbe, y hay una En cosa el que campo. estás en el campo, En entonces, el campo. y hay algo que frena mucho a las personas y a mí me lo escriben mucho por redes, por las redes que manejo, también por los espacios que hacemos y me dicen es que yo quiero hacer activismo o quiero compartir el mensaje, pero es que no tengo con quién, no estoy sola o estoy solo, no tengo un grupo, no tengo, sí, como que no sienten esa energía, pues porque están como solos en el mundo. Y yo digo, pero es que Joseph está solo en el mundo, o sea, él allá no creo que tengas muchos veganos por ahí alrededor o que haya como comunidad vegana, creo que no. Y lo has logrado, has No, sacado adelante eso, has sacado adelante ese hacer activismo. ¿Cómo fue esa decisión o ese avance o cómo lo manejas? mira, no sabría decirte que es como el huevo y la gallina, ¿no? Que viene antes. A ver, yo creo que si yo viviera en una gran ciudad, si yo viviera ahora en Barcelona o cualquier otra gran ciudad, imagino que sí que participaría en alguna actividad de Claro, salir a la calle. Me imagino que sí, ¿vale? claro. Alguna vez estando en una ciudad lo he hecho, ¿sabes? Sabiendo que había y he querido ir para estar con amigos, para verlo, para conocerlo. Pero no hay duda de que el hecho de vivir en un pequeño pueblo y que no, aparte no me gusta viajar, ya en los últimos años me he vuelto muy campesino, no me gustan las aglomeraciones. Ya desde antes de la pandemia yo ya evitaba las grandes aglomeraciones de Ah, gente. y ahora ya sí que es cierto. Ahora ya wow. Mira, Tel Aviv, que es la ciudad más grande que hay aquí, creo que desde antes de la pandemia no he pisado la ciudad. O sea, No, imagínate. yo estoy muy a gusto en mi casa, en mi pueblo, viendo pocos amigos. Soy muy así, ¿no? En los últimos años me he hecho muy así. Entonces, para mí, está claro que si quería hacer activismo, el ordenador, la cámara, el teclado era el medio ideal, el micrófono, y Ujú. por ahí empezó. Realmente todo empezó con la idea de escribir un libro, y fue un poco fue algo que tuve una noche que de repente no podía dormir, me levanté de la cama, no recuerdo exactamente qué es lo que hice, y de repente eh, lo vi muy claro. Lo vi muy claro, tuve las palabras, la revolución vegana, y empecé a sentir un montón de emociones en el cuerpo y de ideas que se iban conjugando. Y en ese momento supe que iba a escribir un libro y más o menos tenía la idea de lo que iba a ser. Luego estuve mucho tiempo, obviamente, investigando y escribiendo y puliendo y cambiando todo. Pero todo empezó por ahí. Y a partir del libro dije, bueno, vale, voy a escribir un libro, voy a empezar a escribir artículos, voy a empezar a escribir Ujú. ideas en blogs, porque es la mejor Sí, manera de depurar una idea, ¿no? Se aprende escribiendo muchas veces. total. Y en esa época también empecé a escuchar podcasts, que también así es como conocí a Joan, por Claro. cierto, y escuchando podcasts dije, ostras, busqué podcasts sobre veganismo, no encontré ninguno, habían programas de audio, te hablo del 2015, Sí, es que no había había, casi nada. había sí, o sea, realmente,
por lo que yo recuerdo, o sea, si alguien quizás lo hacía y no lo encontré, que me perdone, pero no encontré ningún programa que dijera, bueno, eso es un podcast semanal o regular o periódico. Habían programas en algunas estaciones de radio locales que lo ponían también como podcast, en radios generalistas, digamos, pero no había algo así. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un podcast. Y una gran alegría fue para mí hace, creo que 3 meses, decidí para el blog escribir un post sobre hacer una selección de los podcasts, los mejores podcasts que hay hoy en día en español. Y me puse a investigar y descubrí que hay un montón de Ya podcasts sí, hoy. es cierto, Es fantástico, es cierto, ¿no? es cierto, es cierto. Hay de todo tipo, hay los cortitos, fíjate, hay un podcast que es de veganos de Puerto Rico, o sea que, Mira, que habla sobre ya, la comunidad de súper veganos en Puerto específico. Rico. Hay que son más espirituales, hay que están más con el zero waste, hay de todo tipo. Sí. Y creo que es genial. Sí, es genial, es genial. Yo creo que ustedes tienen parte de culpa en esa motivación de hacer podcast bueno, igual el podcast ha venido tomando cierta fuerza y cierta energía, entonces ya la gente lo conoce más, pero yo creo que los encontré ustedes hace unos 3 años más o menos, encontré como buscando cosas sobre veganismo, y creo que también los encontré el podcast de ustedes y poco más, o sea, muy poco más había en esa época. De hecho, le dije a alguien como hagamos un podcast de veganismo, hay muy poco, se puede hacer. Al final esa idea no salió, pero en estos días también hice lo mismo, como que entré a mirar qué había de podcast a raíz de una entrevista que ustedes le hicieron a alguien que yo dije, yo este podcast tampoco lo conocía, el de Malditos Veganos creo que es. Sí. Y Muy bueno, dije, por es que cierto. ya hay muchos, sí, no, es que sé que a mí ellos son grandes publicadores ahí, y entonces yo dije, ¿cómo ha crecido esto? O sea, ¿cómo esto realmente ha crecido? Porque claro, en tu momento fue como voy a hacerlo porque nadie más lo está haciendo. Es decir, no hay más, ¿sí? Y yo creo que ustedes motivaron a gran parte de eso. Con el libro, Un momento, específicamente, dime. perdona, Esteban, solamente una Sí, cosa, con el sí, sí, tema sí, del sí. podcast. Ahora sí, quiero decir que hay muchos podcasts en español ahora sobre Sí, veganismo y todavía puede haber muchísimos sí, más. sí, sí, Si te fijas total. en inglés, hay decenas de podcasts de cada color, Sí, sí, para sí, sí, cada sí. gusto, de cada aroma. O sea, que puede haber más. O sea, Sí, total, y total. espero que haya más. Sí, que no O sea, crean que hablando estamos de, diciendo que ya está todo sí, ocupado. no, o sea, que si alguien dice, hey, ¿qué puedo hacer? Ah, pues yo también vivo en un pueblito, no sé qué. Hey, pues sí, hacer un podcast, pues sí, puede ser genial y puede ayudar y puedes llegar a mucha gente a la cual yo no llego y los otros podcasts tampoco llegan o no llegan de la misma forma. O sea, que hay Total, mucho total, espacio. siempre hay espacio para este tipo de cosas, y el podcast tiene algo que con el libro creo que tú también lo hiciste así, o no sé, ahora me aclaras un poco más, y es que no dependes de nadie, es decir, tú mismo te lo grabas, te lo editas, lo montas, realmente no es algo tan complejo como pudiera parecer en un momento. Pero con el libro me llama más la atención porque yo digo, por ejemplo, voy a hacer un libro, no sé, creo que tú lo hiciste autopublicado, no sé creo que sí, ahora igual hay muchas herramientas, pero cómo romper ahí como claro, porque tú dices, voy a escribir un libro, y yo creo que asaltan un montón de dudas, como, ¿y alguien sí va a leer esto? ¿A alguien le va a importar que yo escriba un libro? ¿Para qué voy a escribir esto? ¿A dónde va a llegar con esto? ¿Necesito una editorial o no? ¿Lo puedo autopublicar fácil? No sé, ¿cómo fue tu experiencia en ese momento con todo lo del libro? Pues mira, como te decía antes, la idea me vino así, realmente fue como una inspiración que me vino muy, muy clara, ¿vale? Porque, a ver, ideas y inspiración, uno tiene muchas, Todo el ¿no? tiempo. Entonces se me ocurre, dijera que hace 2 semanas tuve una idea y estuve 2 horas escribiendo documentos para un nuevo podcast aparte, una idea de podcast aparte adicional Ajá. que me gustaría hacer. Ideas hay muchas, ¿no? Con el libro lo que pasa es que yo lo vi muy, muy claro y la verdad es que no, por lo menos al principio, no me preocupaba, no era una pregunta que tenía en la cabeza de ¿quién lo va a leer? No lo va a leer. Lo que sí que tenía claro, porque me puse a investigar el tema, era que lo iba a autopublicar, o sea, que no me iba a poner a picar puertas a las editoriales, quizás porque imaginaba que un libro sobre veganismo con un mensaje como el de la revolución vegana
pensé, si me pongo a picar puertas, ¿qué editorial lo va a querer publicar? Me van a Sí, decir, me van a pedir que esto sí, que esto no, y quizás pasan 3, 4 años, porque estas son historias sí, que es lo ocurren, normal, es ¿no? lo normal. Y dije no, y veía por internet que con Amazon te puedes autopublicar, que bueno, es cuestión, hay que conocer algunas cosas Claro. técnicas, pero no es demasiado complicado si te sabes manejar mínimamente con un Word y sabes buscar información en internet y sabes, como mucho sabes usar Fiverr, ¿no? Alguien que te haga Ujú, el que te haga la diseño o portada, alguien que claro. te haga el formato, ya está, el libro lo tienes ahí. Luego es verdad que después, hacia el final del proceso, cuando ya estaba trabajando en la edición, contraté a una persona, a Adrián Galera, un vegano que conocí de Sevilla, lo conocí por Ujú, internet, para que él me hiciera la corrección, y además fue un proceso muy interesante porque enriqueció mucho el libro, porque él me daba feedback, y nos estábamos escribiendo y yo aprendí sobre lo que yo mismo había escrito y lo que él me escribía a mí. Pero ahí empecé a preguntarme, ok, ¿quién va a leer el libro? Lo voy a publicar. Y ahí fue cuando dije, ok, tengo que empezar también a publicar, a abrir un blog para dar a conocer algunas de las ideas que tengo, poder llegar a más gente y la gente que sintonice con lo que estoy escribiendo en el blog eh, pueda interesarse por el libro. Y eh, la autopublicación creo que es algo técnico y que cualquier persona lo puede hacer. Sé que hay sí. bastantes libros, bueno, en general hay muchísimos, pero también sobre veganismo que están autopublicados. Y hoy en día existen también editoriales veganas. En inglés está la editorial Lantern, que se especializa en publicaciones veganas. Ujú. En España está la editorial Diversa, no sé si la conoces, No, no, pero es creo, una lo más pequeña seguro editorial. habré leído algo de ahí seguro, pero Sí, bueno, tienen varios libros. Ellos se especializan en publicar libros relacionados con el veganismo. O sea, es su misión. De nuevo, una forma de activismo. Decir, hey, ajá, vamos a crear una plataforma para toda esa gente que tiene un libro, y vamos a ayudarle a llegar a darles una casa para que llegue a más gente. Porque el mismo libro, quizás autopublicado, pues bueno, llega a un poco de gente, pero con una claro, editorial, aunque sea pequeñita como sí. Diversa, pero que te da el amor, te da el apoyo porque es gente vegana, es gente idealista, pues puedes llegar a más gente y es genial, Claro, te es da un genial. empujón, te da un empujón extra, eso sí, eso Sí, sí, sin sí. duda, sin duda. Sí, me parece lo que dijiste, a veces puede ser como, bueno, no sé, escribo un libro, grabo un podcast, no sé qué, pero es que yo ni para hablar, ni para escribir, para todos hay espacio. Yo creo que todos desde nuestro hacer, y es algo que yo he tratado mucho como de trabajar en los grupos, bueno, yo organizo varios grupos también de activismo y entre los grupos yo siempre he trabajado mucho como aquí no se trata de que todos hagamos de todo o de que todos tengamos que hacer lo mismo, sino de que cada uno desde lo que se le sale bien, desde lo que, desde sus habilidades naturales, incluso desde su profesión misma, pues digamos que pueda extrapolar esos conocimientos al veganismo. Si tú sabes, eres diseñador y te metes en el tema del veganismo y del activismo, pues puedes apoyar como diseñador. No todo es ir a pararse en la calle, que de hecho eso era algo que quería comentar contigo porque pasa mucho que a veces, lo voy a decir en general, bueno, lo digo acá en Latinoamérica, por lo menos, yo no sé en el resto del mundo muy bien cómo esté la cosa, pero me imagino que no va muy lejos de lo que voy a decir. Y es que los veganos somos muy de, nada, qué cansancio redes sociales, no, como nada, como muy antisistema, como muy anti Ujú. salirnos de todo eso, pero yo siento que eso a veces juega como en contra, porque claro, estamos como que no nos gusta eso, no somos muy de esas cosas, nos salimos un poco de eso, pero a la vez, ¿cómo hacemos para expandir el mensaje si no estamos en esos medios o en esas formas? Y pareciera a veces que el activismo como que más gusta, de hecho, mira que cuando hablamos de activismo, por lo menos a mí, lo que se me viene a la cabeza de una es como la gente parada en la calle o haciendo un cubo o una vigilia o haciendo distintas cosas y como que estas otras formas de activismo es como que sí, pero como que hay que aclarar que también es otra forma de activismo y a mí eso me parece como muy curioso porque digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que estar como peleados unos con los otros? Pues Joan es un buen ejemplo, él es marketer, pues a eso se dedica, o sea, su vida es el marketing y aún así aplica ese tema del marketing para traerlo un poco
al veganismo y al activismo y una de las cosas que mejor se le da que es hacer podcast, pues también viene y lo trae un poco. ¿Cómo sientes tú esto o cómo lo ves? Porque no sé si tú eres muy de redes sociales o algo así o también te cuestan un montón como a la mayoría. Yo soy de redes sociales por compromiso con la causa, sinceramente. Sí. Normalmente entro sobre todo a Facebook o a Twitter, que son las redes que uso más, principalmente para dos cosas. Para ver qué pasa, para ver de qué se habla, porque a veces si no, me ha pasado que me dicen, oye, ¿te has enterado de tal? Digo, hostias, pues no. Y entras rápidamente a Facebook o a Twitter a ver de qué están hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, para mí es importante saber, bueno, también hay sitios web que agregan noticias, las Google Alerts, no sé si Sí, conoces, sí, hay un sí, sí, servicio sí. de alertas de Google que lo voy recibiendo una vez al día. Si hay algo que sale de derechos animales, de veganismo, comida vegana, especismo, pues ahí me entero. Pero esas cosas lo hago porque quiero saber. Y el otro motivo que uso las redes sociales es porque quiero entrar y hay algo que me hierve en la sangre y lo quiero soltar, o tengo un nuevo artículo, me parece importante y lo quiero compartir con todo Dios. Si no, dudo que estuviera ni un tercio del tiempo que pasa en redes sociales. Pero a ver, también me parece, o sea, tampoco creo que todo el mundo debe entrar a redes sociales, Claro. igual que hay gente que no sirve o no se siente a gusto con ir a una manifestación o hacer un cubo o Ujú. estar hablando con gente. Hay gente que no se siente a gusto por lo que sea, me parece. O que vive muy lejos, como yo, por ejemplo, ¿no? Y no, Sí, no, pues no igual no puede ser. tienes opción, no es como No que tienes quiero. opción. Sí, bueno, hay gente que quizás está debajo de su casa, pero por lo que sea, gente que es introvertida Sí, sí, bueno, es legítimo, es decir, cada uno sí, claro. tiene que hacer algo que se sienta a gusto. Pero también hay gente que no se siente a gusto en redes sociales porque es verdad que hay mucha agresividad, hay muchos troles, hay mucho postureo, Mm, consume total. mucho tiempo, hay mil y un inconvenientes en las redes sociales y bueno, y la persona que no se sienta a gusto ni en redes sociales ni en la calle, pues también hay cosas que se pueden hacer. Hablabas del tema del marketing, ¿no? Por ejemplo, una persona que hace marketing como Joan, pero creo que no hay un ámbito, un hobby, una profesión que no podamos decir, Ujú. hey, pues si eres experto en X, algo puedes corroborar, ¿no? No sé si conoces, por ejemplo, un grupo que se llama los Vegan Hacktivists, que hicimos un episodio Sí, sí, sobre sí, ellos sí, hace sí, sí. poco. Bueno, lo conocí por ustedes. ¿Vale? Ok, pues ese es un ejemplo buenísimo, en mi opinión, ¿no? Son los hacktivistas, ¿no? Como hacker Ajá, activistas, pero no es que no son hackers. Lo ajá. que hacen es simplemente, son programadores, saben codificar y han conseguido varias herramientas digitales para apoyar al movimiento vegano. Y además brindan ayuda a pequeñas organizaciones que de repente quieren construir un sistema, algo en la web, ¿vale? Y les ayudan a prepararlo, hacen bueno, herramientas como banco de datos de activismo, recursos, herramientas para poder hacer un seguimiento a tu activismo, todo tipo de cosas. Y yo me imagino que muchas de esas personas, un poco el típico estereotipo, ¿no? ¿Cómo se llama? De los geeks, ¿no? Que están Sí, ahí sí, con el sí. ordenador, 12 horas programando y es vegano y a lo mejor esa persona, claro, no se expresa bien en redes sociales, ¿no? Muchos de ellos Sí, sí. sí, otros no, pero claro, dicen, hey, oye, ¿puedes ayudarme y estar en un equipo y dar unas cuantas horas al mes o cuando puedas y ayudar en un proyecto? Y a lo mejor la persona está Me encantada encanta. y puede hacer una diferencia enorme. Si es una persona que lo que se le da mejor es cocinar, ¿vale? Cocinar y sabe hacer Ajá. cocina vegana, pues cuando hay una manifestación o cuando hay algún tipo de evento, si además de repartir panfletos o información o Ujú. tarjetitas o lo que sea, si además hay un plato con unas albondiguitas o unos dulces veganos y la gente se acerca y lo come y le dice, ay, está bueno, sí, ¿verdad que está bueno? Sí. Y le dice, sí, no, estamos aquí para que veas. Puedes disfrutar de la comida sin necesidad de hacer y ahí enseñas la pantalla del cubo, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. todo se puede conectar. Cualquier habilidad prácticamente siempre puede servir y cualquier gran proyecto vegano siempre vas a ver que necesitan un asesor legal
tal tema, ¿vale? Ajá. Un diseñador gráfico, un traductor para hacer no sé qué, un asesor organizativo para poder organizar a los voluntarios que van aquí y allá, un conductor que tiene un pequeño minibús que puede llevar a los activistas de tal sitio a tal otro. Pero hay algo que puedes hacer. La Total. cuestión es decir, hey, quiero hacer algo, esto no me va, no me voy a poner a hacer charlas a lo Gary Yourofsky o un podcast a mí me da miedo, un libro no tengo ni idea, Sí. pero esto lo puedo hacer. Y si lo buscas un poco, siempre vas a encontrar a alguien que te diga, oye, tú haces esto, hostia, te necesito, ¿vale? O sea, Ujú. te acoplas con... Y además creo que es muy bonito el hecho de trabajar en equipo, cuando trabajas por una causa en la que crees y dices, hey, a mí me gustaría avanzar en este sentido. Y encuentras un pequeño equipo con el que colaborar, tú te sientes bien porque estás colaborando, haciendo algo que sabes hacer, que eres bueno haciendo eso, y además haces una diferencia porque ayudas al equipo a avanzar. Vamos, o sea, yo creo que la cuestión no es tanto yo no puedo hacer o yo no sé, yo no sirvo para esto, sino que cada persona tome la decisión de decir, yo quiero hacer algo. Es un primer lugar. Y luego la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué soy bueno? ¿O qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Y buscar a quién se lo puedes dar. O sea, siempre hay. El otro día estaba mirando en la web de Faunalytics. ¿Conoces Ujú. Faunalytics? Es No, eso sí no lo conozco. es una organización muy interesante que ellos se dedican, está en inglés, se dedican a producir y a divulgar estudios y a investigaciones de todo tipo sobre agricultura animal, veganismo, alimentación, etcétera. Tienen muchos estudios propios y muchos estudios que colaboran con ellos, los divulgan, los visualizan, etcétera. Como siempre hago, me meto en la página de colabora con nosotros, ¿no? A ver qué tipo de Claro, gente claro. necesitan, porque me interesa ver qué tipo de gente necesitan. Sí, Y sí. curiosamente, bueno, necesitan gente que sabe estadísticas, gente que sabe no sé qué, que sabe hacer investigación, etcétera, pero también al final dicen, también necesitamos gente que haga un trabajo gris. Gente que Ujú. haga, como le decían, no glamuroso, no tiene ningún glamour ese trabajo. Son horas de trabajar con datos, meter en Excel, revisar no sé qué. No tiene mucho glamour, ¿vale? Pero es súper Ajá. importante porque esto ahorra horas y horas de trabajo para poder publicar un estudio importante el día 1 del mes y no Ujú. el día 30 del mes. Y lo curioso es que decían, en esta categoría ya tenemos mucha gente, o sea que déjanos un mensaje, pero que sepas que ya tenemos, o sea, hay Qué gente que bonito, se sí. sienta, claro que se sienta a gusto, y dice, a mí déjame en Sí, paz, no quiero focos, no quiero micrófono, no quiero salir a la calle, pero quiero aportar. quiero aportar, dame a mí 3 horitas una tarde en Excel, yo hago el trabajo, yo colaboro, o sea que cualquier persona puede hacer algo. O sea, me cuesta imaginar alguna persona que no tenga ninguna capacidad, ninguna habilidad, no me lo puedo imaginar. Sí, total, yo creo que siempre hay la forma de llegar y yo creo que es parte del mensaje que quiero transmitir hoy o que queremos transmitir hoy en este espacio y es que siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Excusas van a aparecer muchas, o sea, el tipo de es que yo no sé hacer, es que yo no creo, es que yo no conozco, es que yo estoy en un pueblo alejado del mundo y no tengo forma, siempre excusas pueden haber un millón. Pero siempre habrá también un montón de soluciones. Es lo que pasa, por ejemplo, a mí, yo organizo muchas vigilias acá pues en mi ciudad, que vamos a unos mataderos y acompañamos a los animalitos y tal, y estamos con ellos. A mí me gusta mucho ir o sea, bueno, no me gusta, creo que es importante ir a las vigilias, creo que a nadie le gusta ir a un matadero pues a acompañar los animales, pero pero yo lo hago pues porque obviamente grabo videos, expongo realidades, muestro cosas, los acompaño a ellos que desde mi creencia personal pues yo digo, a ver, un pobre cerdito de estos ni en la vida le han dado un abrazo, en la vida lo han tratado con cariño y ya lo van a matar. Entonces es como que al menos estar ahí un momento antes, pero para muchas personas es imposible ir a eso, o sea, van y se destrozan, o sea, y yo las primeras veces también llegaba completamente destrozado a mi casa en plan de que me sentaba a llorar. Literalmente me sentaba a llorar en una silla por lo que acababa de ver, por lo que acababa de vivir, pero no todo el mundo tiene que exponerse o ir a eso. Si eres demasiado sensible y no eres capaz, pues no vas y ya, y no pasa absolutamente nada.
Yo creo que es eso, y me gusta que ahorita el activismo, como lo estoy viendo en este momento, está tomando como muchas facetas, ¿sí? Las personas están dando como esa oportunidad de decir, hey, ya no solamente es este activismo que a veces era como el cubo de no sé qué, el de tal organización, el que hace tal cosa, sino que ahora cada cual está siendo mucho más libre. El hecho de que hayan más podcasts es un poco esa muestra de que se puede como estirar un poco más todo eso. Entonces, me encanta. Y hablando un poco de eso, algo que quería discutir contigo y es, claro, dentro de ese estirar, dentro de esas formas que van creciendo, empieza también el tema de esta forma es la correcta, esta forma es la incorrecta, o esta forma es mejor, o esta forma es peor. Y es un tema que a mí me cuestiona mucho porque yo siempre les digo a las personas cuando llegan como con críticas, o es que esta no es la forma, o es que se debía hacer así. Evidentemente habrá algunos puntos donde pues nos fuimos por otro lado y tal vez ya no salimos mucho del tema o algo, pero hay puntos donde yo digo, es que nadie tiene la mejor forma de ser activista. O sea, no es como que ya haya una forma de volver al mundo vegano y ya está. Y esta es la forma y simplemente hay que aplicarla. Si eso fuera, no estaríamos acá hablando, no estaríamos debatiendo tantas cosas, estaríamos afuera en la calle aplicándola para que el mundo fuera vegano, y no pasa eso. Y dentro de eso, por ejemplo, hay un tema muy particular y es el tema de cómo mostrar la realidad de los animales, porque hay muchas personas que dicen como los típicos cubos donde se muestra la imagen fuerte, la imagen de los mataderos, o documentales tipo Dominion o Airlings o este tipo de cosas que son más crudas, que muestran, a ver, eso igual es a la realidad, eso es lo que pasa, ahí no hay nada raro, pero lo muestran muy fuerte, y hay gente que piensa, por ejemplo, que eso aleja a las personas del veganismo, porque obviamente muchas personas, y pues haciendo activismo en calle te das cuenta, hay muchas personas que cuando ven esas imágenes pues se tiran un poco para atrás, pero hay personas que no, hay personas como yo. Si yo no hubiera visto Erlings en su momento, quién sabe si sería vegano. O sea, creo que no hubiera llegado a no hubiera llegado a ese punto, porque cuando yo vi esa realidad pues yo no la conocía. Entonces fue como que me la pusieron de frente y yo dije, wow, qué desastre lo que estamos haciendo con los animales y con el mundo. ¿Tú cómo ves en esa disparidad de cosas, en ese tema de cómo mostrar el mensaje, de cómo verlo? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Se debe hacer de alguna forma? ¿Crees que hay una forma mejor o cómo lo sientes? Yo no tengo la fórmula mágica, porque decías antes, no hay una fórmula mágica, porque además cada persona es diferente. Y hay personas que ven Earthlings y se hacen veganos al momento. Y hay personas que ven Conspiracy y se hacen veganos al momento. Ajá, Y hay gente que ve What the Health y se sí, me hago vegano. O sea, eso ya te muestra, digo, se pueden dar tres documentales diferentes que como que tocan un poco un ámbito, ¿no? Si la ética claro. O la o el medio salud. ambiente o la salud. O sea, ya por ahí creo que cada uno te da, que cada persona se siente tocada por alguna cosa diferente. El tema de las imágenes duras, creo que no te puedo decir una opinión o un dato revelador porque no lo tengo, Sí, claro. pero lo que sí es que creo que es importante que esté ahí, es importante usarlo y saber cómo usarlo. Es importante también no apabullar o no inundar a la persona a quien queremos influir solamente con imágenes de mataderos, porque muchas veces la reacción puede ser de desconexión total. De hecho, si nos ponemos a hablar de por qué la gente no es vegana, ¿no? Que es una pregunta que yo bueno, todavía Sí. me la hago, ¿no? Pero es una pregunta que durante una época es que me obsesionaba, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente no es Sí, está vegana? novio. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente no es vegana? Y gran parte de la cuestión es que existe una desconexión. O sea, vivimos en una cultura, en una civilización que nos ha enseñado a desconectar de nosotros mismos y de la realidad y de los otros seres desde que somos pequeños. Entonces estamos ya súper entrenados, la mayoría de los seres humanos, somos ultra expertos en desconectar. O sea, vemos algo que no Ujú. nos gusta y somos un mecanismo que lo niega, lo tira Ah, y automáticamente aparece, no, pero esto ta. Y esto ocurre
no solamente con el tema del veganismo, los animales, ocurre con cualquier cosa, ¿no? Salgo con una chica, la chica le hizo una sonrisa no sé, a otro chico, y Ujú. claro, está la gente que es súper celosa, se obsesiona, o está no, le sonrió porque eso, o sea, y automáticamente cada uno racionaliza, no importa lo que sea, todo el mundo racionaliza las cosas y la realidad queda en otro ámbito totalmente, o sea, la realidad es como que no cuentas la interpretación. Entonces, cuando vienes a una persona y la inundas con imágenes, o si pensamos que, eso me lo dijo una persona una vez, es que lo que tenemos que hacer es coger a la gente, sentarles en una silla, no me dijo atarles, pero prácticamente era como hay que atarles a la silla y que se pongan a ver Earthling. Ya está, Sí, y sí. ya está, y todo el mundo vegano. Claro, bueno, algunos sí, algunos quizás A sí, pero alguno le otros, funcionará, pero... algunos sí, claro. De hecho, Fonalytics tiene un estudio sobre cómo influye realmente el uso de imágenes gráficas en el activismo, pero básicamente no hay una gran conclusión que diga, hey, tenemos que usar más, Ujú. y desde luego tampoco es cuestión de decir, no lo vamos a usar nunca. Ajá. Para mí, por mi historia personal, yo me hice vegano durante los minutos que duró la charla de Gary Yourofsky, Sí, el sí, sí, famoso sí, sí. discurso, ¿vale? Yo lo vi, Sí. ahí me cambió la vida. Y después de 2 o 3 años volví a ver el discurso, porque tenía curiosidad de volver a verlo ya siendo vegano, analizarlo, ver qué hizo, qué truco de magia, de Ajá. manipulación psicológica hizo ahí este hombre. Y una cosa curiosa es que en un momento de la charla él dice, él habla, Sí. la mayor parte del tiempo él habla, pero en un momento dice, y ahora os quiero pedir 3 minutos, creo, y les Sí. pone un extracto de Earthlings. Sí. Porque creo que es importante, en su medida y en un contexto, enseñar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cubo se enseñan, pero solamente la gente que está cerca lo ve. O sea, no es que están yendo a la gente y se lo ponen en la cara. Y la parte más importante en los cubos es la gente que está alrededor hablando. Esa es, creo, la parte Ajá. importante, ¿no? O sea, el vídeo es como Es la para llamar prueba. la Hey, la atención. realidad El vídeo es llamas para la llamar la atención. atención es abrir la conversación. Y entonces la persona que se acerca, ahí viene alguien que habla con ese vegano potencial, digamos. Entonces, creo que como todo en la vida, tenemos que saber cómo usarlo, tenemos que tener sentido común, tenemos que ser personas, tenemos que recordar cómo éramos nosotros cuando no éramos veganos, ¿no? Mira, me preguntó, los malditos veganos nos hicieron luego una entrevista, ellos a nosotros, Ah, genial. y una de las preguntas fue, ¿con quién querrías hablar? No me acuerdo, algo del viaje en el tiempo, nos preguntaron, Ajá. y dije, a mí me encantaría poder hablar conmigo mismo antes de ser vegano, ¿vale? En plan, digamos que yo hubiera ido por la calle antes de ser vegano y que alguien me Sí. hubiera venido y me hubiera dicho, hey, trata el veganismo, ¿vale? Antes Sí. de ver la charla de Gary Yourofsky, que ahí fue ya como que Sí, entré en sí. el túnel y salí vegano. Para ver, lo que me hubiera gustado ver es cómo yo reaccionaría, Sí. qué Porque no argumentos yo era yo daría, cómo vegano. yo me hubiera sentido. Claro, pero ¿por qué? Porque creo que es muy importante. De hecho, creo que es algo que no le damos bastante importancia en el activismo. Porque cuando hablamos de activismo, vale, hay muchas formas de hacer activismo, pero al final el objetivo es que una persona que no es vegana sea Ujú. vegana, ¿vale? Así, Sí, sí, sí. digamos, súper Independiente de simplificado. las Ese es el formas, el objetivo, ¿no? objetivo es ese, sí, Es sí. Eso está veganizar. claro. Ese es el objetivo, ¿vale? Ahora, para que una persona no vegana sea vegana, en esta ecuación es súper importante entender quién es la persona no vegana, porque nosotros Ujú. ya somos expertos en lo que es una persona vegana, sabemos lo que vivimos, lo que nos preguntan, que si la proteína, todo. El mundo vegano ya lo conocemos súper bien. Pero creo que en muchas ocasiones nos olvidamos o nos queremos olvidar de cómo éramos cuando no éramos veganos. Y si un poco nos reconectamos con nosotros mismos antes, podremos entender a la gente que no es vegana y poder abrir esa puerta que a veces sentimos que está cerrada, ¿no? Hablas a Ujú. alguien y te vas y dices, ¿pero cómo es posible que se cierra tanto? Sí, sí, sí. Pero creo que la llave está en entender a la gente. Más allá de que, o sea, podemos pensar que la gente es
es mala o que es ignorante, que no lo es, realmente no es que la gente sea Ajá. mala ni ignorante. La gente tiene un sistema, bueno, sería muy complejo, ¿no? Hay una ideología que estamos todos súper programados, pero al final, si, la gran posibilidad que tenemos para hacer activismo que funcione, para veganizar a la gente, es abrir esa llave, y esa llave es entender quién es la persona, qué es lo que le importa a esa persona, le importan los animales, le importa el medio ambiente, le importa su autoimagen, de qué tipo de persona es esa persona. Y ahí yo creo que esa es la clave, yo creo, al final, Sí. para hablar, cuando hablamos con la gente, ¿no? Ajá. Sí, 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 está genial. De hecho, yo cuando comenzó todo este tema No de es la que sea pandemia fácil. que nos cambió a todos un poco el activismo, nos cambió un poco esas actividades, sobre todo las en calle, pues que ya obviamente al principio de la pandemia era como impensado hacer algo. Empecé a dar una serie de entrenamientos sobre comunicación desde la empatía. Bueno, al final yo soy, pues trabajo como coach y sé programación neurolingüística, hay un montón de temas de lenguaje y fue muy gracioso porque me encontré en ciertos espacios, en ciertos entrenamientos que hice, yo lo llamo comunicación empática. ¿Por qué es eso? Porque no es como yo creo que es mejor el mensaje, no es como yo pienso que debe ser, sino cuál es la mejor forma para llegarle a esa otra persona, ¿sí? Para cumplir mi objetivo, que al final es que le abran la puerta al veganismo, no que la cierren. Y había personas que me decían como en plan de no, es que se tiene que decir así, es que no se puede usar esta palabra, es que esto no puede ser. Y yo decía, pero si con eso cumples tu objetivo, pues perfecto, está maravilloso, o sea, no le veo lío. Pero si eso no está haciendo que cumplas tu objetivo, si al contrario está generando un rechazo en la otra persona o está generando cierta diferencia, pues entonces tal vez no sea como la mejor forma, tal vez no sea el mejor camino, pero es exactamente lo que estás diciendo. Es cómo me puedo poner en los zapatos de la otra persona para entender su realidad, porque yo parto de lo mismo tuyo y es como yo realmente quiero pensar que las personas no son malas, a pesar de todas las atrocidades que ocurren en este mundo. Yo prefiero partir del punto de las personas no son malas, solo que tienen la información incorrecta o tienen una información que los lleva a actuar de cierta manera, ¿sí? Además, porque si yo pensara que alguien que no es vegano pues es malo, entonces tendría que pensar así de mi mamá, de mi papá, de un montón de familiares, ¿sí? Un montón de personas y es como que no me cuadra, ¿sí? Simplemente creo que no tienen la información correcta, hay unos sistemas de creencias, bueno, hay un montón de historias, porque de hecho no es casualidad que una de las primeras cosas que te digan cuando tú dices que eres vegano es, o cuando das el paso a ser vegano, es como te vas a morir, te vas a desnutrir, te vas a la proteína, la no sé qué, sí, como todas esas historias. Yo digo, pero ¿de dónde sacan eso? O sea, eso no puede ser que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para salir con las mismas preguntas. Es porque hay unos miedos y hay un sistema de creencia social detrás que al final es el que genera todo esto. Entonces, me parece muy, muy valioso ese concepto. Yo creo que independiente del tipo de activismo que hagamos, el que sea, es ponerme también un poco en los zapatos de la otra persona, porque si no, no voy a conectar con nadie. Yo puedo hacer un podcast y tú lo dijiste ahora, todavía hay espacio para muchos podcasts de veganismo, quienes nos están escuchando y quieran y se animen para adelante con ese tema, lo que quieran, me pueden preguntar o nos pueden preguntar y seguro que yo sé que yo también ahí les ayuda con algún consejo o alguna cosa sobre el mundo del podcasting. Pero más que eso es pensar no solo qué quiero hacer yo, sino cómo puedo llegar a las personas, por qué esto puede llegar a las personas, por qué esto puede conectar, porque ustedes a través del podcast, yo sé que tienen muchas historias de personas que les han escrito en plan de yo no era vegano, pero escuchándolos a ustedes, pues ya estoy haciendo la transformación o ya estoy dando el paso y yo creo que eso te alegra el alma, yo creo que cada mensajito de esos te Total. alegra de una forma impresionante. Y te iba a preguntar algo precisamente sobre eso, bueno, no sobre alegrarse, sino más bien en los momentos en los que, a ver, esto para mí por lo menos, yo lo tengo claro, es un camino de largo aliento, no es un camino de hoy escribo un blog, escribo dos o tres posts y ya. Y le llegué a un montón de gente y me llegan mensajes y me escriben y todo el mundo lo lee o algo así. Por ejemplo, tú con vitamina vegana, pues es un tiempo que le sacas, o sea, es un tiempo y muchos años dándole y dándole y dándole y compartiendo y escribiendo y tal. Y, y ahí en un punto, no sé si te ha pasado a ti, si no te ha pasado, pues nada, saltamos la pregunta, pero si te ha pasado, no sé si hay un punto como en el que
sientes que la energía va faltando, como que qué cansancio o no estoy obteniendo resultados o algo así. Por lo menos a mí sí me ha pasado en el tema del activismo, como que hay momentos en los que digo, ¿y para qué hago todo esto? Y el mundo, o por ejemplo, me pasa mucho cuando veo estadísticas tipo, no sé, hace como un año me llegó una noticia de que iban a abrir allá en Europa, no me acuerdo en qué ciudad, uno de los mataderos más grandes creo que era el más grande de Europa o algo así. Y es como que yo siento por un lado que el mundo ¿Quién se está está? volviendo vegano y por el otro lado siento que no, que estamos perdiendo antes esta lucha cada vez más. Entonces como que se te baja un poco la energía. ¿Qué hacer para mantener como esa energía alta, esa motivación, para continuar ahí haciéndole al tema? La respuesta a la pregunta, para mí, activismo, más activismo. O sea, para subir la moral, la única forma de subir la moral es activismo. Pero aquí no te digo cualquier tipo de activismo, aquí te digo activismo colectivo, Mm ¿vale? -hmm. Porque tiene un gran valor el hecho de salir de tu Sí. casa y encontrarte con otras personas que piensan como tú, que igual están deprimidas igual que tú, o están Ajá. desesperadas igual que tú, o pesimistas, pero por lo menos, ¿no? Las penas en compañía son menos penas, ¿no? Se dice, o algo así. Sí, sí, sí. Esto ayuda. A mí me pasa todavía a veces. Me pasa, las últimas 2 veces que me ha pasado, principalmente ha sido leyendo los comentarios en alguna noticia. Mm -hmm. Salió hace poco, no sé si escuchaste, hay una película, película documental, se llama Gunda, No, que no, no. está producido por Joaquin Phoenix, salió hace como un mes y medio, y de hecho simplemente son imágenes de un grupo de animales, ¿vale? Mm -hmm. Hay cerdos, hay todo tipo de animales, y es solamente la cámara los va siguiendo, ¿vale? Pues es encantador el documental. Mm -hmm. Salió una noticia y la noticia, claro, hablaba de veganismo, que es Mm una -hmm. forma de promover el respeto a los animales. Los comentarios, que esto de hecho me lo dijo Joan, mira la noticia que ha salido aquí, y me decía, los comentarios son terribles. Y yo, ojalá no hubiera entrado, ¿vale? A ver los comentarios, los leí y recuerdo que esa tarde me quedé de bajón total, ¿no? Porque lees los comentarios y dices, Dios mío, ¿Para qué dónde vamos? mal, Sí. qué mal, pero sí, pero mira, al final, o sea, ¿cómo sobreponerse a esto? Pienso que al final es volver, bueno, como cualquier crisis, como cualquier bajón en la vida, ¿no? Tienes un día malo, bueno, pues tienes un día malo, pues en el trabajo, con la pareja, con los niños, no importa, tienes un día malo y al final todos sabemos que uno se va a dormir y, ¿no? Mañana será un nuevo día. Esta frase es una verdad como la copa de un pino. Te levantas al día siguiente y un poco vuelves a ser tú, ¿no? Yo, en general, soy optimista. Sí. Optimista en el sentido de que pienso que la gran mayoría de personas al final van a ir cambiando, van a ir uniéndose al movimiento vegano. Creo que el mundo vamos a ir ahí, o sea, tarde o temprano. Lo que pasa es que yo quiero que sea lo más rápido posible. Claro, no va a O la sea, para mí la velocidad que lucha, queremos. sí, o sea, una vez le dije a una amiga, le digo, o sea, yo no estoy trabajando para veganizar el mundo va a ser vegano, yo estoy trabajando para acelerar el proceso, Genial. porque, bueno, tengo mis años, pero yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. O sea, el momento, por lo menos, como el punto de inflexión, el momento que Sí, digamos, sí. hey, ya está claro que esto ya hay una masa tan importante, ¿vale? Que hay quien dice que va a ser un 10%, bueno, no importa, hay varias teorías. Pero este punto de inflexión yo lo quiero ver. Momentos de bajón ocurren con la familia. Creo que es uno de los frentes, digamos, por así Más decirlo, de los difíciles. frentes más difíciles. Hay gente que tiene Total. mucha suerte, ¿no? Que leo gente en Facebook y tal que dice, ah, con mi familia súper bien y ahora mi papá es vegano. Y yo digo, No. pero qué ¿Cómo suerte que hicieron? tienes. Pero qué afortunada que eres, chica. O sea, no sabes lo afortunada que eres, ¿no? Porque Uf, creo que la total. mayoría de nosotros es quizás lo que más frustra es el hecho de que los seres más queridos, la familia, no te acompaña y en el peor de los casos te critica o te tira cositas y tal, ¿no? Esto que dices tú del bajón, me acabo de acordar de un libro, no sé si lo conoces, se llama Dystopia. Mm. No sé si lo oíste hablar, está en inglés, Sí, no sí, está, sí. por desgracia no Creo, está traducido.
pero sí lo he escuchado, o sea, no lo he leído, pero sí lo he escuchado, tengo que Pues leerlo. mira, lo escribió una psicóloga que se llama Claire Mann, es una australiana activista. Y básicamente el libro lo que hace, ella es psicóloga y ha tratado a mucha gente vegana que llegaba a ella con depresión. Depresión desde que se hizo vegana esta gente. Y básicamente el término, el concepto que ella introdujo de distopia se refiere a una crisis existencial, a una depresión o ansiedad que sentimos los veganos frente a la incomprensión del mundo. Ajá. ¿Vale? Porque claro, ¿qué pasa? Que tú te haces vegano, ¿no? Te tomas la píldora roja, ¿vale? Sí, O ya no me acuerdo del sí, color. la Te que tomas sea. te tomas la que sea, ves la luz, ¿vale? Ves la luz y genial. Y vas al día siguiente, te levantas, bueno, tienes unos días que te pones a investigar y tal, y luego vas a visitar a los padres o al hermano o a tus amigos y vas como iluminado. Oye, te tengo que contar y inocentemente, aunque bueno, es un poco una caricatura, ¿no? Pero vas pensando, mira lo que he descubierto, ¿no? Y piensas, te lo voy a Sí, contar y te vas a hacer vegano también. claro, porque va a Y ser tu obvio para mente ti. claro, vas como diciendo, hey, mira lo que he descubierto, mira lo que hacen, ¿sabías que las vacas las inseminan artificialmente, no dan leche? Les cuentas lo que sea y de repente te encuentras con, ay, pero, y te encuentras con todas las preguntas, desde la proteína a los que somos carnívoros, a los leones, a la isla desierta, te empiezas a encontrar y ahí es como que algo se derrumba dentro de ti. Creo, a mucha gente de repente Sí, sí, es una crisis, decir, hostia, es fuerte. ¿cómo es posible? Pero al final nos tenemos que levantar, porque si al final recordamos, o sea, vale, estamos divagando bastante, Claro, pero importante. quiero volver a la pregunta, ¿no? Cómo reponerse de este bajón que a Sí. veces sentimos, ¿no? Creo que es justamente pensando en los animales. Al final es pensando en los animales. Yo cuando estaba escribiendo el libro de la Revolución Vegana, me levantaba cada mañana muy temprano. Fue durante ese año que lo hacía. Salía a pasear y cada mañana pasaba al lado de una casa de un vecino que tenía como un pequeño recinto afuera donde había una vaca, Ujú. ¿vale? Que la llamábamos Beauty. Mi esposa la bautizó como Beauty, bueno, ella era Beauty, y cada mañana pasaba y la saludaba. Y cuando estaba escribiendo, y a veces que tenía que meterme en estadística y en datos muy Ujú. duros y ver imágenes muy duras, automáticamente pensaba en ella. O sea, no pensaba en los millones de vacas que hay en el mundo, pensaba en Beauty. Y un poco ella era la que me motivaba. Me decía, hey, pensaba en ella y decía, va, hay que seguir, va. Salgo, me lavo la cara, me tomo un café, me pongo un poco de música, ¿vale? Hago una pausa de 15 minutos, lo que sea, pero, hey, Beauty, tengo que seguir. Y seguía. Y Genial. creo que ayuda el hecho de recordar a los animales, recordar una imagen, un dato, un animal en particular que recuerdes, que hayas conocido, quizás de las vigilias, creo que es quizás un valor que tiene también. Es una responsabilidad, no es fácil ser vegano, en el sentido de que no es difícil porque qué vamos a comer o porque tal, no es difícil porque el mundo no nos comprende en su mayoría ahora mismo y porque tenemos una responsabilidad. Porque si nosotros no nos movemos, ¿Qué? la Sí, máquina sigue, ¿no? La máquina sí, sigue. sí. En estos segundos, miles de animales están siendo degollados, desgraciadamente. Es horrible. Entonces, sí, hay que pensar en eso. No hay que quedarse anclado en el horror, porque también nos puede paralizar, pero sí que debemos encontrar la forma en la cual esa realidad nos motive, nos diga, hey, ok, no lo vamos a parar ahora, pero va a llegar un día en el cual lo vamos a poder cambiar y por ellos lo tenemos que hacer. Y me voy a levantar y mis problemas son importantes para mí, pero hay una perspectiva y una proporción y me voy a poner. Y si he decidido que voy a hacer un pequeño activismo haciendo un podcast o cocinando para no sé qué o diseñando un logo para una nueva web vegana, pues va, me voy a poner las 2 horas que he dicho, lo voy a hacer y Ujú. hay que tirar para adelante.
Es que no queda otra, no queda otra. Sí, sí, sí. Sí, no No hay, queda otra. a ver, obviamente no hay una fórmula mágica para, para esto, no es como el plan de que vaya a haber una forma, pero es que ese bajón es fuerte, o sea, ese bajón, y de hecho yo he observado en estos años organizando grupos que es cierto que mucha gente llega, pero también mucha gente se va. O sea, es decir, hay como una alta rotación en los activistas. Digamos, los que siempre estamos ahí como más resilientes y estamos todo el tiempo, pues hay unos que sí van a estar ahí como que llueve o lo que pase, ahí van a estar. Pero hay otros que rotan mucho y yo creo que tiene que ver mucho con esta frustración, con este darte de golpe contra el mundo, de este como darte en la cara y decir, es que esta es la realidad y esto es lo que hay ahí. Y bueno, al final es algo que yo también, a ver, yo utilizo también cosas. Igual yo cuando estoy, por ejemplo, en un matadero, a mí me da muy duro porque yo quiero coger el camión, abrirlo y salir corriendo con todos los cerditos o con todo lo que hay ahí. O sea, lo que yo quiero hacer es eso, no se me ocurre alguna otra cosa. Obviamente no lo puedo hacer, ni tiene sentido hacerlo, pero pero yo siempre les digo mentalmente como no pude hacer nada por ti, ¿sí? Te van a matar, en 5 o 10 minutos te van a matar, pero voy a seguirme levantando cada día para que esto no les siga ocurriendo a otros, ¿sí? Obviamente creo que no habré logrado mucho, pero por lo menos es como mi forma de calmarme, como mi forma de decir, hey, si no estás pudiendo hacer nada por el que tienes al frente, pero vas a tratar, vas a hacer el esfuerzo, vas a seguir Es levantándote hermoso por lo que esto. dices. Es que no hay mucho Sí, sí, más. sí. Y aceptar que no todo el mundo está listo para dar el paso. Sí, es lo que decías, o sea, al final es muy duro cuando con la familia, sobre todo cuando vas y les presentas todo este cuento como, hey, es obvio, todos tenemos que ser veganos ya, pues es como demasiado lógico y alguna vez alguien me salió con una respuesta, yo le dije, bueno, un poquito el cuento vegano y la misma historia y me dice como no, pero es que si las vaquitas se mueren felices y esa es su función en este mundo y es como, como o sea, ¿cómo puede estar alguien pensando en eso? Pero claro, a la hora que yo se lo vaya a sacar de la cabeza, ¿no? Al final es un poquito como esa historia. Ahí que ya se nos va yendo el tiempo, que me encanta hablar, pero, pero bueno, está bien, tú tienes tus cosas y tu tiempo. Antes de terminar y todo, que contigo yo sé que habrían mil temas más para hablar. Igual, como lo hemos hablado varias veces, no sé si, bueno, tú lo mencionaste ahora, recuerden visitar el podcast porque ahí si quieren ampliar cualquier cosa que yo les esté diciendo acá, pues tiene como no sé cuántos episodios, creo que tienen como 100 200 no sé, una cantidad así de Doscientos y podcasts. pico, sí. Muchísimos Doscientos y podcasts. pico. Entonces ahí tienen toda la información que quieran con divagaciones, con no, con entrevistas, con de todo. Tienen toda la información que quieran sobre veganismo. Quería preguntarte un poco sobre el tema porque sé que es un tema importante y bueno, no lo habíamos tocado, pero tienes un libro también que de hecho en algún momento cuando te contacté primero hace un tiempo fue precisamente por eso y es el tema de los hijos. Sí, el tema de, bueno, soy padre, tengo hijos y ahora qué. Sí, ¿y ahora qué? Porque, porque ahí es donde empieza el cuento, hasta dónde va su libertad, hasta dónde no. Sé que tienes un libro sobre eso, enseguida dices bien el título y todo para quienes lo quieran buscar, es que sé que se encuentra ahí en Amazon. Eh, pero, ¿cómo ha sido tu experiencia un poco con eso? Es decir, ¿cómo crees que se deba como abordar o cómo es un poco esa historia con los hijos y el veganismo? Creo que la gente que tiene la gente que ya es vegana y tiene un hijo recién nacido o digamos que se hace Ujú. vegana con un niño pequeño, ¿vale? Porque cuando el niño ya es mayor, creo que la historia es un Sí, poco ya, diferente. sí, Conozco muchas historias de gente que dice, no, es que mi hijo ya es mayor, no quiere, ¿no? sí, No lo puede es no más mirar. difícil. Pero cuando digamos que es muy pequeño o que ya nace, como fue en mi caso, ya nace, digamos, en una casa vegana, eh, digamos que hay dos grandes preguntas. Que la primera que todo el mundo se hace es a nivel de nutrición, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué le puedo dar? ¿Es sano para mi bebé ser vegano? ¿Le puedo dar? ¿Le va a pasar algo si no le doy la pechuguita de pollo? ¿Vale? Esa bueno, es la primera preocupación, se puede entender, que tiene la gente, ¿vale? Padres, sobre todo si no llevan mucho tiempo conociendo lo que es el mundo del veganismo y la nutrición vegetal. Es una pregunta que es legítima y es normal porque cualquiera se preocupa por sus niños, ¿no? Entonces, esa es una gran pregunta. Yo en mi libro, o sea, toco el tema de la nutrición, doy recursos,
doy lo que son las grandes conclusiones para mí, que muy resumidamente es que no hay ningún problema. Siempre Que no pasa nada. sí, en el fondo no pasa nada, siempre que tengas que tengas una comida variada. Y en general, si eres una persona que busca comer comida sana, es decir, y eso no tiene nada que ver con el veganismo. Y yo a mis niñas saben que la cantidad de azúcar o de dulce que pueden tomar no es barra libre, ¿no? Vale, si han tomado algo un poco dulce por la mañana, luego por la tarde, Ya vale, pueden está. tomar un polo, un helado, pero no, ¿vale? Salvo que haya una fiesta, bueno, siempre hay excepciones, porque, bueno, excepciones Claro, pueden claro. haber, pero, Son niñas, ejemplo, sí. entonces si tienes un mínimo de conciencia nutricional y de decir, hey, vamos a comer variado, en el fondo creo que no hay ningún gran peligro, ninguna gran preocupación. Dicho esto, creo que la gente que sí tiene una preocupación y quiere saber exactamente si mi niño está recibiendo la cantidad de hierro, ahí hay libros y muchos recursos que te dicen exactamente si comes 3 raciones de lentejas, por ejemplo, ¿no? A la semana, el niño va a ser hierro total, ¿no? O lo segundo que tienes es consultas a nutricionistas, ¿vale? Si alguien se lo puede permitir, también puedes consultar un nutricionista, no tiene que ser cada semana, puede ser una vez al año, Sí. decir, hey, hago análisis de sangre, lo consulto, lo veo bien. Bueno, análisis de sangre, esto es una herramienta básica para ver el B12, ves que va bien, ves que no va bien, ves que no falta nada y ya está. Variar y además hablar. Yo con mis hijas últimamente hablo mucho de nutrición, hacemos juegos de verdadero o falso. Entonces, claro, salen todo tipo de cosas y el último año yo intento meter un poco cosas de nutrición, ¿no? Por ejemplo, que si las legumbres. La última, hace 3 días, ¿no? La pregunta era si los cacahuetes son una legumbre o no. ¿Vale? Es como un juego, ¿vale? Sí, Pero sí, sí. es una tontería, pero la idea pienso que si ellas aprenden y saben, porque saben que las legumbres son importantes para tener más proteína y ellas tienen que crecer, Ujú. etcétera, en general, pues no hay demasiada preocupación. Y el otro gran tema, que es lo que me centro en el libro, es un poco, en el fondo, todo lo que hemos hablado hoy de la relación entre los veganos y los no veganos, de cómo enfocar el tema, es un poco esto, porque ¿cómo le explicas a un niño pequeño que no comemos animales porque a los animales les hacen daño y Ujú. luego vas a casa de un familiar y el familiar está ahí comiéndose un filete? ¿Vale? La pregunta salta. Y de hecho mi Claro. hija una vez, hace muchos años, me dice, porque la gente come carne es mala. Y ahí me Ajá. tuve que parar porque pensé, se me encendió una luz y dije, ojo, yo sé que hay muchos veganos que piensan que los humanos somos escoria, tenemos que desaparecer. Yo Sí, no sí. pienso así, además que tampoco creo que sea muy útil pensar así, ¿no? Entonces Ajá. ahí me tuve que parar, me puse como de rodillas, así, la paré y le dije no, la gente no es mala, hay muchos motivos y ocurren cosas así, la gente a veces no sabe, la gente le cuesta, la gente está acostumbrada, poco a poco la gente cambia, a un niño tienes que darle otro mensaje y ayudarle a entenderlo, no educarlo en una sensación de odio o, peor aún, de desesperación. O sea, ¿qué va a crecer un niño vegano? O sea, si un niño vegano crece pensando que el mundo es horrible y estamos rodeados de asesinos y de psicópatas, malo. Por otro lado, si el Claro. niño crece, diciendo, bueno, sí, que somos veganos, pero esto, si me ofrecen tal, pues me lo voy a comer, tampoco. Como vegano no me gustaría que mis hijas no tuvieran esa conciencia, no tuvieran ese apego al veganismo que ellas tienen, ¿no? Y de hecho, y lo veo cada vez más, ahora que mis hijas ya son mayores, van a cumplir 7 y 9 años, cada vez escucho más historias de mis hijas en clase, conversaciones que tienen sobre los animales, sobre la carne. Qué O sea, que ellas bonito. empiezan a hacer activismo, Claro. ¿vale? Porque ellas saben explicarlo, y incluso hace un par de meses le enviaron un vídeo que habíamos visto aquí en YouTube, se lo envió a una amiga para que lo viera, que hablaba sobre cómo habían, por qué existen tantas razas de perros, ¿no? Habla de la selección Mm, genética, sí. pollos y los pollos broilers y tal. Entonces, es un tema que no es simple, a muchas familias les preocupa, y creo que el secreto, una vez más, bueno, secreto, la fórmula o la dirección es
sentido común. Es sentido común y una visión empática. Una visión empática y con los niños para que los niños puedan salir mucho más fuertes. Piensa que la gran mayoría de nosotros, ¿vale? Tú conocerás, me imagino, decenas de veganos. La gran mayoría Ujú. de nosotros nos hemos hecho veganos. Pero ahora está apareciendo toda una generación de veganos de nacimiento, que casi antes había poquísimos, ¿no? Y Sí, estos sí, sí. veganos de nacimiento van a tener otra percepción, van a tener otra historia personal que contar al mundo. Y por eso creo que es importante el tema de los niños veganos. El libro se llama Educar niños veganos en un mundo especista. Es el título. Y sí, es un libro que realmente me gustó escribirlo y además por muchos comentarios y mensajes que la gente me ha escrito, siento que ayudó porque ayudó a mucha gente a un poco a hacer las paces consigo misma, a muchos padres que estaban inquietos. ¿Qué hago? ¿Cómo Ujú. explico? ¿Cómo le ayudo a mi hijo a no sentirse tentado cuando va a un cumpleaños y todos tienen un pastel de chocolate y mi hijo qué? Se va a sentir Claro. mal, se va a sentir tentado. Pues si se siente tentado una vez, es como que ya va a sentir que está traicionando el veganismo. Mi hija una vez me dijo, ay, me he tomado un toffee que tiene lácteo, Ajá. ¿no? Sí, sí. Es un caramelito, pero tiene lácteo. Es que no sé qué, no había. Ok, yo le dije, no pasa nada, mi amor. O sea, yo no te, o sea, tú eres la que decide. Tú decides, tú sabes lo que hay, yo te entiendo, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos visto que no sabíamos, ¿vale? Creo que es importante. En general, es el tema recurrente, ¿no? La visión empática, sentido común, el decir, hey, tenemos una batalla que librar para liberar a los animales. Eh, Podemos librarla con el machete, con el rifle en la mano, y quizás ganemos. Hay gente que lo hace así, creo que es Mm. importante que lo hagan, y yo creo en otras herramientas que son más de empatía, más de comunicación, paciencia, y de nuevo, es que yo creo que no nos queda otra. Es lo que Tampoco tenemos tenemos. muchas opciones, sí, tampoco Sí, es sí, que sí, sí, tengamos sí, muchas más. No, Joseph, de sí, sí. verdad que, bueno, de verdad me podría quedar hablando aquí contigo, siento que todo el día y saldrían y saldrían y saldrían temas, pero nada, te voy a dejar también que sigas con tus cosas y todo, y Okay. también para que no se haga demasiado larga la entrevista, más adelante, quién sabe, lo más seguro vuelvo y te invito solamente, bueno, aparte de agradecerte por estar acá, por todo lo que haces, por lo que compartes, por todo el esfuerzo que haces. Igual también un poquito si dejas ahí como un mensajito final, como de invitación un poco a las personas a que se sumen a compartir el mensaje, no vamos a llamarlo ni siquiera, no sé si llamarlo ni siquiera activismo, llamémoslo como compartir el mensaje vegano, como un mensajito de las personas que de pronto estén dudando, que digan como sí, yo soy vegano, pero pues sin más, no lo comparto o algo así, no sé si tienes como un mensajito para ellos o ellas. Sí, yo diría, cualquier persona, si eres vegano o si eres vegana, no importa si te hiciste vegana porque viste imágenes de un matadero o por el tema de salud, entendiste que es mejor para tu salud o por el medio ambiente, si lo has hecho, imagino que lo has hecho porque piensas que es bueno para ti. Y lo único que te diría es que no seas egoísta, comparte esa cosa buena que has descubierto, que es el veganismo, compártelo con los demás, compártelo con tus seres queridos y si no te escuchan, pues simplemente pasa página y hay millones y millones de personas en el mundo que algunos te van a escuchar, sea haciendo activismo, sea yendo con una camiseta, sea haciendo una pequeña donación a una organización que hace activismo, sea simplemente en tu lugar de trabajo, que cuando alguien te pregunta, saber cómo responderle tranquilamente para que la gente, el terreno esté abonado. O sea, esa es la idea. Yo creo que cualquier vegano, si está convencido de que el veganismo es algo correcto, es algo positivo para los animales, para la humanidad y para el planeta, simplemente tiene que pensar esto. Vamos a compartirlo. Vamos a hacer un favor a la gente mostrándole lo que es el veganismo. Al fin y al cabo, el activismo es eso, es compartir el veganismo. Genial, Ese sería con mi esa último idea me mensaje. quedo ahí para cerrar, que es súper Ok, bonito muy bien. ese compartir. Sí, vamos a compartir, a compartir este mensaje porque, bueno, Joseph hace su parte, hace muchas cosas, está en muchos cuentos, escribe y tal,
pero obviamente solo con él no es suficiente para, para convertir al mundo o acelerar No, este proceso vegano. Desafortunadamente quisiéramos todos que sí, pero no es suficiente. Entonces vamos a sumarnos a compartir y a acompañar este proceso. Joseph, gracias, gracias de verdad. Gracias por estar acá. Y bueno, gracias no, a ti, Esteban. De verdad, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, las entrevistas, por contactar. Muchas gracias. Un placer hablar contigo. nada, lo mismo lo digo, me la pasé muy bien y nos estamos hablando y a todos los que están ahí viéndonos en YouTube, que sepan que bueno, hay una serie de entrevistas, hay una serie de personas que precisamente, como lo hablábamos hoy, desde cada uno desde su experticia, cada uno desde su profesión, están viniendo aquí a aportarnos eso, a aportarnos cómo podemos compartir ese mensaje, cómo podemos llevarlo mejor y cómo podemos todos aportar en este proceso para que el mundo, ojalá de una vez por todas, se vuelva vegano. Un abrazo. Amén. Chao. Un abrazo.